vamos a hablar con la doctora María Inés Salvatierra sobre este tema, justamente nuestra columnista abogada previsional, para ver cuáles son los puntos salientes. Doc, bienvenida. Caro te saluda, Félix, Lobo, estamos equipo completo. ¿Cuáles son los puntos salientes de este proyecto tan cuestionado? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la conexión. Bueno, como todo DNU, chicos, no puede permanecer en el tiempo, es un decreto de necesidad y urgencia, el de fines de marzo, que definió que los jubilados y pensionados van a tener una movilidad previsional por índice de precios al consumidor hasta que, lo dice el mismo DNU, el Congreso de la Nación modifique la fórmula de cálculo o sancione una nueva ley. En eso está trabajando diputados, es un proyecto que ya tiene media sanción y consecuentemente con el DNU sigue con una movilidad, eso es uno de los puntos, una movilidad mensual por índice de precios al consumidor y proponen un incremento o un ajuste por única vez de un 8.1% para equiparar al 20% que se perdió, por así decir, en enero, es decir, un índice de precios al consumidor o una inflación real que tuvimos todos y que los jubilados lo único que tuvieron como compensación fue en abril el 12,5%, entonces arrancaría con un 8.1% más un aumento mensual por índice de precio al consumidor, y lo que hace este proyecto, que ya tiene media sanción, es adicionar anualmente el 50% del índice del RIPTE. El RIPTE es el promedio de aumento de sueldos de los trabajadores activos formales, y eso se da ante un posible escenario de un índice inflacionario bajo. Es decir, tenemos que tener en cuenta en toda fórmula que tiene que haber por lo menos dos variables para medir. Si no, no es una fórmula. Una fórmula de cálculo necesita mínimamente dos variables. En este caso proponen el índice de precio al consumidor y anualmente el 50% incrementar. El 50% de el RIPTE, que sería el promedio de aumento de los trabajadores formales del país. Doc, más allá de entender, sí, perdón la interrupción, pero más allá de entender estos pormenores que son la letra chica, lo que se pregunta a la gente es si es una fórmula o una propuesta de movilidad que termine por favorecer el bolsillo de los pasivos. Lo hablamos muchas veces con usted. Hubo una pérdida del poder adquisitivo de nuestros jubilados enorme. ¿Esto viene a compensar algo? ¿Es favorable o no? Mirá, sería una fórmula favorable desde el momento que, por un lado, se propone una base o partir con una base de un 8% para compensar lo de enero. Favorable desde el momento que se propone un ajuste mensual o un aumento mensual, precisamente en un periodo inflacionario como el nuestro, ¿no? Y por otro lado, compensar eventualmente anualmente, ahí sí es como que nos vamos muy lejos, una vez al año, con el aumento de sueldos que tengan los trabajadores formales. Tuvimos una fórmula similar en donde se contemplaba el 70% del índice inflacionario y el 30% de aumento de sueldos de trabajadores activos, pero cada vez que se otorgaba aumento se tenían en cuenta ambas variables. Ahora, si es que se sanciona esta fórmula, habría que esperar un año. Entonces, si va a ser favorable o no, no lo vamos a saber hasta que efectivamente se ponga en marcha y veamos si es que baja el índice inflacionario considerablemente, lo cual sería buenísimo para todo el país y no sería tan favorable para los jubilados, porque tendrían que esperar un año para tener una recomposición salarial en función de los aumentos de los sueldos de los trabajadores activos. Si estas variables fuesen juntas cada vez que, depende de la periodicidad, cada mes, cada 3 meses, pero si ambas variables fuesen juntas, de la mano, digo, cada vez que haya un aumento para jubilados y pensionados, bueno, podríamos hablar, sí, de algo más equitativo
si lo comparamos con los trabajadores activos, ¿no? Bien. María Inés, te consulto. Sí. En términos nominales, ¿cómo te va? Buen día. En términos nominales, por ejemplo, el haber que están cobrando este mes los jubilados, sí. Tiene un monto. Comparado con esto que han aprobado los diputados, ¿de cuánto sería la diferencia? ¿Cuánto sería en términos nominales? ¿Se podría saber? Mira, ¿se puede calcular? Bueno, a ver, hablemos hoy del haber mínimo previsional. Ese es el otro punto de la reforma del proyecto. Proponen que el haber mínimo previsional tiene que tener una relación con el costo de la canasta básica para los adultos mayores, ¿sí? Entonces proponen que el haber mínimo tiene que ser equivalente al 1.09 de la canasta básica. Hoy sería 260.000, un poquito más, sería que 260.000, por un lado. Por otro lado, recordemos que nuestro sistema tiene un tope previsional, es un haber máximo, ¿no? Hoy está junio, 1.350.000, bueno, a eso habría que añadirle una base del 8.1%, es decir, partiríamos con un 8.1% de arranque, si es que se sanciona, por supuesto, y a partir de ahí la movilidad mensual. Entonces ya estaríamos hablando de unos 120.000, 125.000 pesos más sobre el haber máximo, que en definitiva son quienes más perdieron desde el 2020, bien, no desde ahora. Desde el 2020 que se comenzaron a otorgar bonos adicionales a los haberes mínimos, quienes cobran más de haber mínimo previsional y hasta el haber máximo son quienes más perdieron hasta la actualidad. Doc, así que está clarísimo, sí. Es perfectible, pero vamos a ver qué pasa, porque por ahora hay media sanción y es un proyecto que encendió la polvareda porque también se traslada y se traspola a la interna política. Gracias por estos minutos con Vivo AM, como siempre es un placer enorme tenerte. Te esperamos en el piso la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes, cariño para toda la audiencia. Decíamos, Lobo,